Hola, ¿qué tal amigos? Dios los bendiga. Después de un tiempo, cada tanto yo hago un video, hermanos y amigos que siguen este canal. Bueno, el motivo por el cual hoy les hablo por este medio es, estoy viendo hace ya bastante tiempo que mucha gente, a mucha gente no se le ha predicado el evangelio verdadero. Si uno hoy va a una iglesia evangelicalista y uno hace esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que te han predicado a ti? Y la gran mayoría dicen que Dios tiene algo maravilloso para mi vida, que Dios me va a bendecir con milagros, que Dios me va a prosperar. Pero ese no es el evangelio. Este es un poco el motivo por el que estoy haciendo este video, porque hoy hay miles y miles de personas que van a una iglesia evangélica, independientemente de la denominación que sea, que creen que son salvos, pero en realidad no son salvos porque no les han predicado el evangelio conforme a los oráculos de Dios. Es decir, no les han predicado el evangelio conforme a lo que Dios mismo dice en su palabra que es el evangelio. Entonces hoy tenemos miles de personas en las iglesias evangélicas que van a la iglesia los domingos, que cantan un corito, que hacen histrionismo religioso, miticismo. Eso tampoco es cristianismo. Aclaro esto también, eso de ponerse a gritar y hablar en un idioma que no son lenguas, por más que digan que son lenguas, eso tampoco es ese histrionismo. Eso es una mezcla de circo con miticismo, digamos, porque el Espíritu Santo no se revela haciendo desorden, ¿no? El apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios que en una congregación cristiana todo debe hacerse decentemente y con orden. Bueno, eso está en Primera de Corintios, sí, Pablo lo dice, cuando habla en Primera de Corintios, él dice, pero todo debe hacerse decentemente y con orden. Y nosotros vemos que muchos ministerios que se dicen cristianos, las cosas no se hacen decentemente y con orden. Hay muchos videos de esto, ya no me voy a detener ahora a darle ejemplos, pero cuando usted ve en las redes sociales que sacuden sillas, inventan todo un circo, hacen todo un circo. No, eso no es cristianismo, eso no es nada, eso es una mezcla, en algunos casos es una mezcla de circo con misticismo, y en otras directamente son falsas doctrinas y hacer cosas que la palabra de Dios no enseña ni manda hacer. El tema entonces hoy es ¿no? ¿Cuál es el evangelio? Usted le pregunta a miles de personas hoy, a miles de personas que acuden a estas iglesias evangelicalistas, ¿cuál es el evangelio? Y bueno, y les contestan esto, ¿no? Que Dios me quiere prosperar, que Dios que me quiere transformar mi vida. Sí, bueno, en parte hay algo de eso, pero eso no es el evangelio. A ver, ¿cuál es el evangelio? Si usted quiere saber si alguien realmente le han predicado bien el evangelio y a consecuencia de que le han predicado el evangelio, esa persona lo creyó, lo oyó, lo creyó y fue sellada con el Espíritu Santo y es un verdadero cristiano, usted tiene que ir a la Biblia. Querido amigo y amiga que sigues este canal, o querido hermano y hermana también que sigas este canal. ¿Qué?
¿Cuál es el evangelio de salvación? La buena noticia de salvación. ¿Cuál es? No es, primero te voy a decir lo que no es. El evangelio no es que Dios te va a dar una casa y un coche nuevo. El evangelio no es que Dios es tu genio de la lámpara, que Él te va a dar todo lo que vos le pidas. El evangelio no es que Dios va a activar tu potencial interno, porque vos no tenés, no, ni vos ni yo tenemos ningún potencial interno más que para ser malos. Eso tiene que quedar claro. Cristo vino a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no, y no lo hizo porque éramos buenos. Si hubiese habido algo bueno en nosotros, el Señor Jesucristo no tendría que haber venido a morir por nuestros pecados como lo tuvo que hacer. Así que entérate de esto. El evangelio no es que Dios te va a dar una casa nueva y un coche nuevo, no es que te va a dar unas vacaciones en Cancún, no es que vino a potenciar todo lo bueno que vos tenés adentro. El evangelio no es que cuantas más obras de bien vos hagas, vas a alcanzar el cielo por tus propias obras. No es nada de esto que te acabo de mencionar. Si vos querés saber qué es el evangelio, tenemos que ir a Primera de Corintios 15, versículos 1 al 3. Esto es el evangelio. Si a vos cuando te predicaron el evangelio no te predicaron esto que yo te voy a leer a continuación, que está en Primera de Corintios 15, versículos 1 al 3, si no te predicaron esto, no te evangelizaron. Por lo tanto, no te evangelizaron bien. Y si no te evangelizaron bien, por más que vos creas que sos salvo o salva, no lo sos, porque no te han predicado el evangelio de salvación. Y dice así en Primera de Corintios 15, versículos 1 al 3, y este es el evangelio que te tienen que predicar y que vos también, si no lo sabías, ahora lo vas a saber, es el que vos tenés que predicarle a alguien. Dice Pablo, y también os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también están firmes, por el cual también se aferran a la palabra que os prediqué. Si se aferran a la palabra que os prediqué, sois salvos. Y no creísteis en vano. Ahí está. Esta es la cosa, que a miles y miles de personas que acuden a iglesias evangelicalistas, no les han predicado, al no predicarles el verdadero evangelio de salvación, les han predicado otro evangelio, que no es el evangelio de las Escrituras, y también les han enseñado a creer y a adorar a otro Jesús que no es el Jesús de las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, si creyeron en eso que le predicaron y que no era el evangelio, creyeron en vano, como dice Pablo acá, ¿no? Bien, versículo 3, y acá está, este es el evangelio que te tienen que haber predicado para que vos realmente sepas si sos salvo o no sos salvo. Dice Pablo, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Acá está, este es el evangelio que te tienen que haber predicado, este es el evangelio que hay que predicarle a los que aún no han venido a Cristo. Y este también es el evangelio que hay que predicarle a aquellos, muchos, que acuden a iglesias evangelicalistas, pero que no le predicaron el verdadero evangelio. Pablo dice, acá hay tres cosas, mi querido amigo y amiga. El evangelio consiste en que vos tenés que saber que Cristo murió por tus pecados, y Pablo lo dice acá, que es conforme a las Escrituras. Después tenés que saber que Él fue sepultado y que al tercer día
fue resucitado de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Bueno, este es el Evangelio. Si a vos no te predicaron este Evangelio, bueno, yo te lo estoy predicando ahora. Y te estoy diciendo también que por tus buenas obras, que la salvación no es por obras, que la salvación es por la gracia de Dios, por medio del sacrificio expiatorio que Cristo hizo a favor de todos los que creen en Él. El Evangelio, la salvación del alma no puede ser por obras. ¿Por qué? Porque ninguna obra humana, por más buena que sea, puede alcanzar el nivel de perfección que Dios demanda. Además, la palabra de Dios dice claramente en la carta del apóstol Santiago que si uno intentara querer ser salvo por sus propias buenas obras, y procurara cumplir los 10 mandamientos, que nadie puede cumplir, y el que diga que cumple los 10 mandamientos ya está pecando porque está mintiendo. Santiago dice en su epístola que puede existir, sí, una persona que de los 10 mandamientos cumpla 9, pero quebranta uno. Y Santiago dice que por ese único mandamiento que quebrantó, ya es culpable de toda la ley. Por eso estamos diciendo que la salvación no puede ser por obras. No puede ser por obras, no es por obras. La palabra de Dios nos enseña y nos revela claramente que la salvación es un acto de gracia de Dios. Que toda la obra de nuestra salvación es una obra completa de Dios y que no hay participación humana alguna. Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura. Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Por qué no es la salvación por obras? Vamos a ir a la respuesta de por qué no es por obras la salvación. Hay muchos textos bíblicos, pero vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 2, versículos 1. Vamos a leer el versículo 1 porque ahí está la respuesta en realidad. En cuanto a vosotros, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. Esta era nuestra condición antes de que el Señor viniera a nuestro encuentro. Antes de que el Señor viniera a nuestro encuentro. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y necesitábamos a alguien que nos saque de ese estado de muerte espiritual en el que estábamos. Y este que vino a nuestro encuentro, porque también hay otra falsa doctrina que se enseña en muchas iglesias evangelicalistas, que es que nosotros podemos dar el primer paso, que es que nosotros también colaboramos en nuestra salvación. No, eso es falso. Es falso, lo desmiente totalmente este texto que les acabo de leer. Efesios 2, capítulo 2, verso 1. Nosotros estábamos muertos. Fíjense que Pablo cuando escribe esto no dice que nosotros estábamos casi muertos, tampoco dice que estábamos heridos de muerte, no, Pablo dice que estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, salvo que venga alguien que esté vivo y lo pueda sacar del estado, en este caso, de muerte espiritual en el que nos encontrábamos. Y este alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Este alguien es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice en el Evangelio de Juan, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que crea en mí no morirá eternamente. Y por eso también el Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24,
de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida, y no vendrá condenación. Por esto también decimos que la salvación no es por obras, es un acto soberano de Dios, que Él en su beneplácito, por su buena y soberana voluntad y por su gracia, decide salvar a los que Él quiere salvar. Por eso hablamos de un Dios soberano. Pero esto es un tema para otro video. Así que bueno, ya te contesté entonces cuál es el verdadero evangelio de salvación, que está en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Este es el evangelio que a vos te tienen que haber predicado y que vos tenés que predicarle a otros. También ya sabemos que la salvación, ¿por qué la salvación no es por obras? Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero también Pablo refuerza esto de por qué la salvación no es por obras, sino que es por la gracia de Dios, por medio de la fe en la única obra que salva, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no de las obras, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. O sea, esta gracia y esta fe que nos es otorgada por Dios. Hasta la fe, hasta que para que podamos creer en el verdadero evangelio, Dios tiene que derramar sobre nosotros el don de fe que salva. El don de fe que salva. Y eso Dios lo hace en su soberana voluntad con quien Él quiere, ¿no? Escrito está, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y me apiadaré de quien yo quiera apiadarme. En esa declaración del Señor vemos que Él es un Dios soberano. Él tiene misericordia de quien Él quiere tenerlo y se apiada de quien Él se quiera apiadar. No hay entonces participación humana en la salvación de uno. Es por gracia, por medio de la fe. Acordate, Efesios, anotalo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahí está. No me lo estoy inventando yo. Chequealo por vos mismo. Entonces, ya acá te dije, ¿no? ¿Cuál es el verdadero evangelio de salvación? 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Ya te dije por qué la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe. En la única obra que salva, que es la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Y lo tercero, y ya para terminar, es cuál es nuestro testimonio cuando creemos, ¿no? Pablo dice, ¿qué es lo que da testimonio, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Bueno, vamos a Efesios, capítulo 1, seguimos en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Acordate, ¿cuál es el evangelio de vuestra salvación? ¿Cuál es el evangelio de salvación? 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Ese es el evangelio que hay que predicar. El resto de lo que dicen otros, que Dios te vino a dar una vida nueva, que Dios te vino a dar un mejor, esos son falsos evangelios. Que vos tenés que hacer obras para... otro falso evangelio. El verdadero evangelio está acá. 1 Corintios 15, versículos 1 a 4. Ese es el que te tienen que haber predicado y es el que vos también tenés que predicarle a otros.
Efesios capítulo 1 entonces. ¿Cómo sabemos? ¿Eh? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? Vamos a responder esto. ¿Qué es lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Fíjate que Pablo acá en ningún momento menciona la palabra obras. Él dice que lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es que debimos haber oído y creído el Evangelio, y que una vez que hicimos esto, que oímos el Evangelio y que lo creímos, inmediatamente después que hicimos esto, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esto es lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que oímos y creímos el Evangelio y en consecuencia fuimos sellados con el Espíritu Santo. Quería un poquito despejar todas estas falsas doctrinas que nosotros vemos mucho en redes sociales. Lamentablemente las redes no hay que tomar muy con pinzas todo lo que hoy vemos en las redes sociales, todo lo que hoy escuchamos en canales que se dicen cristianos, y que no trazan bien la palabra de verdad, no la trazan bien, no la trazan bien. Y bueno, yo un poquito quería compartirles esto, ¿no? Que tengan en claro esto, ¿no? Que hay un solo evangelio que te tienen que haber predicado y que tenés que predicar, que es 1 Corintios 15, versículos 1 a 4, que tenés que tener en claro por qué la salvación no es por obras. Tenés Efesios, capítulo 2, verso 1 y capítulo 2, versículos 8 y 9. Toda la obra de salvación es toda, absolutamente toda, sin participación humana. Es toda del Señor, es por gracia. Por eso, como es toda del Señor, la salvación de un alma, el hombre, no hay participación humana alguna, por más que te digan que sí o no. La palabra de Dios no enseña eso. Después, si otro te quiere decir que sí, que nosotros tenemos el famoso libre albedrío, no. La palabra es clara acá en Efesios 2.1 cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La obra de salvación es completamente de Dios. Por eso hablamos, si la obra de salvación es completamente de Dios, por eso estamos hablando que es por gracia. Y como dice Pablo también, ¿no? Y si es por gracia, ya no es por obras. Así que bueno, mis estimados amigos y hermanos en la fe, espero que les haya quedado claro esto. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en un próximo video de la palabra revelada. Que Dios me los bendiga mucho, y que en estos últimos tiempos postreros, tiempo en el que ya estamos a las puertas de irnos con el Señor, de reunir nuestra reunión con el Señor por medio del arrebatamiento, está hoy más cerca que cuando creímos, y más cuando uno mira todo el panorama geopolítico mundial de todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Europa, en todos lados, hermano. Las crisis económicas se están profundizando, la maldad del hombre se está profundizando. Vivimos tiempos extraños y peligrosos, tiempos que justamente la palabra de Dios nos había profetizado por medio del apóstol Pablo,
cuando le escribe a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo diciendo esto, ¿no? Que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Y ahí él da una característica de los hombres de los últimos tiempos, que son las que vemos hoy, ¿no? Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, sin afecto natural. Fíjense que todo eso que Pablo dice ahí en Primera de Corintios, en Timoteo, ya se los doy para que lo lean en su casa. Todo esto que Pablo dice acá en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. Ahí lo tienen, léanlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. Esos tiempos y esa radiografía de ese tipo de hombres ya están hoy entre nosotros. Y esto nos está anunciando eso que Pablo dice ahí en 2 Timoteo 3, versículos 1 al 9. Más todo lo que está pasando en el mundo a nivel geopolítico mundial nos está diciendo que hoy nuestra reunión con el Señor por medio del arrebatamiento está mucho más cerca que cuando creímos. Pronto el mundo será sorprendido, muy pronto, porque miles de personas van a desaparecer. Miles de personas que vamos a tener algo en común, que tendremos la fe de Jesucristo y que por medio de esa fe fuimos nacidos del agua y del Espíritu, y que por todo esto seremos arrebatados para que el Señor nos lleve a las moradas celestiales, como Él lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. El mundo será sorprendido por el arrebatamiento, como ladrón en la noche, dice la Escritura. Los moradores de la tierra, el mundo entero que no cree, el mundo entero que de continuo uno le predica el Evangelio y se burla y lo rechaza, o peor, quizás no se burla ni lo rechaza, sino que tiene una posición peor, es indiferente. Bueno, todo ese tipo de gente va a ser sorprendido por el arrebatamiento, que viene pronto, es inminente. Día y hora no les puedo decir porque nadie sabe el día, pero sí sabemos por todo lo que está pasando alrededor nuestro de que ese precioso y bendito día para los que amamos su venida y le estamos esperando se está acercando aceleradamente. Y el mundo incrédulo va a ser sorprendido por ese evento del arrebatamiento. Va a ser sorprendido. Va a ser sorprendido porque la Escritura dice que ese día, el arrebatamiento del Señor, por todos aquellos que amamos su venida y le estamos esperando, dice la Escritura que para los que no creen, vendrá como ladrón en la noche. Porque como no creen, los incrédulos no creen, no lo están esperando al Señor, y mucho menos aman su venida. Entonces cuando ocurra van a ser sorprendidos. Y ahí van a empezar los grandes medios de comunicación también, a explicar, ¿no?, qué pasó con los que desaparecieron, se los llevaron los extraterrestres, porque se está armando ya todo para dar esa explicación falsa un día después que ocurra el arrebatamiento. Y lo que ya estamos viendo hoy, cómo están hablando, ¿no?, muchos medios de que se está haciendo presión en el Congreso de los Estados Unidos para que se desclasifique el tema OVNI. Bueno, ya hay todo un aparato que sirve al misterio de la iniquidad que está ya armando, pavimentando el camino para que
cuando muy pronto seamos arrebatados, todos aquellos que amamos la venida del Señor y le estamos esperando, salgan con esta explicación, ¿no? Que los que desaparecieron se los llevaron los extraterrestres. Pero no nos llevaron los extraterrestres. Sépanlo bien, vos que estás mirando allí del otro lado. Si aún no viniste a Cristo, acordate que no nos llevaron los extraterrestres, que lo que vino fue el Señor Jesucristo para llevarse a las moradas celestiales, a todos los que aman su venida y le estamos esperando. Y después que ocurra este evento del arrebatamiento, ahí van a comenzar 7 años de tribulación y gran tribulación. Y ahí se va a manifestar el anticristo, y se va a manifestar el falso profeta, y se le va a comenzar y se va a instalar un nuevo sistema económico mundial en donde la bestia va a mandar que a todos se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Bueno, todo lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 13. Así que bueno, que tengan una buena semana y bueno, vuelvo a decirles esto, nos estaremos viendo en un próximo video programa de este canal que he dado en llamar La Palabra Revelada. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Apercíbete, hermano y hermana, porque iremos al encuentro de nuestro Dios muy pronto. Bendiciones.